Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Buenos días, amable auditorio de HRN y TSI. Les saluda el doctor Omar Videa y estamos completamente en vivo para llevarles hasta la comodidad de su hogar la consulta que usted programó el día de hoy. El día en el cual vamos a abordar en los siguientes 60 minutos los temas más importantes, los temas más actualizados, con invitados que nos ayudarán a poder aclarar todas las dudas que tenemos en todo lo que embarga el tema que nos ha mantenido pues entretenidos en los últimos meses, como lo es el COVID-19. Hoy no será la excepción, hoy traemos otro tema el cual no habíamos abordado, como es las alteraciones que se dan de tipo respiratoria y cómo llevar esa rehabilitación a un buen término para que quede la menor cantidad de secuelas. Eso usted lo estará viviendo y escuchando y siguiendo a través de las diferentes plataformas y los diferentes canales donde nos podemos estar enlazando a través de esta consulta saludable. Hoy tenemos la oportunidad de que usted siga pues consultándonos sobre los diferentes temas relacionados con el COVID-19 o con cualquier otra duda que usted pueda tener a través de las diferentes plataformas. Por ello, la derivación de lo que es sus preguntas, sus interrogantes, sus dudas es a través de ese triaje virtual, el cual es dirigido por la doctora Nancy Murillo, a quien le damos la bienvenida en esta mañana. Buenos días, doctor Videa, auditorio de HRN y televidentes de TSI. Para mí es un honor estar con ustedes en una nueva edición del programa de salud más escuchado y visto a nivel nacional. Quiero invitarlos, como todos los sábados, a que puedan conectarse a través de las plataformas electrónicas habilitadas como Facebook Live, donde nos encuentran como Radio HRN y como Aquí con mi médico, y también a través de la app de Emisoras Unidas. Igualmente, recordarles que pueden participar a través de redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter, donde nos encuentran como Aquí con mi médico. También pueden enviarnos sus mensajes de texto y WhatsApp al 9484-7958. Hoy también tenemos el sorteo de un certificado cortesía de Punto Pharma, ¿verdad? Recuerden que pueden pedir su servicio a domicilio aquí en Tegucigalpa al llamar al 2280-8800 y al 2580-8825 en San Pedro Sula. Diferentes plataformas que hemos construido para que tengamos una comunicación directa con usted que nos está escuchando o con usted que nos está viendo a través de los canales de TSI. Hoy, como les comentaba, siempre vamos a la actualización de lo que es el coronavirus. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo va ese comportamiento a nivel mundial? ¿Cómo está el comportamiento a nivel nacional? Eso nos enteramos y revisamos las estadísticas e informaciones actualizadas a través de la sección Coronavirus al Día, la información en la mano de los expertos. Coronavirus al Día, la información en la mano de los expertos. Comenzamos a analizar las estadísticas que nos ha arrojado en las últimas semanas el comportamiento del COVID-19. Recuerden que la sección Coronavirus al Día, la información en la mano de los expertos, es por cortesía de Cami Online, que es un servicio de atención personalizada de manera virtual, donde usted puede generar ese cambio en el estilo de vida, ese trastorno nutricional que ha venido aquejando en los últimos años, puede transformarse a través de una orientación oportuna, individualizada, personalizada a través del ejercicio, que usted lo puede practicar desde casa. De la misma manera, la conexión con una nutricionista que le pueda orientar para poder hacer una distribución equitativa de su alimentación que lo lleve a conseguir ese propósito de mejorar esa condición. Vamos ahora a analizar los datos que nos arroja el comportamiento mundial, cuando ya hemos sobrepasado los 19 millones de personas contagiadas por COVID-19 en el mundo, después de haber llevado un rumbo de casi ya 8 meses desde el descubrimiento de los primeros casos en China. Vea lo que nos arroja: 19.306.868 casos se han reportado a esta hora. El número de fallecidos a nivel mundial son 720.074 personas, que nos da una tasa de letalidad mundial del 3.72%. Actualmente en Honduras hemos iniciado la semana número 22 del COVID-19. Acordémonos que
El primer caso fue reportado el 11 de marzo, un día miércoles, y todos los miércoles cumplimos semana de COVID-19 en el país. Tenemos un total de casos actualizados con el reporte último de SINAGER de 46.365 casos, con un número de fallecidos de 1.465 compatriotas, que nos da una tasa de letalidad del 3.15%. En el número de recuperados tenemos 6.355, que es equivalente a un 13.7% de la población. Vamos a ver cómo está la situación hospitalaria, cómo amanecieron los hospitales, la ocupación hospitalaria. Hospitalizados en este momento se encuentran 1.144 en una sumatoria de hospitales públicos y privados con el diagnóstico confirmado de COVID-19 o sospechoso de la enfermedad. En condición grave se encuentran 265 personas y en unidad de cuidados intensivos 44, para una tasa de hospitalización del 2.46%, una tasa inferior a lo que se estima que dará en una población afectada por el COVID-19, que en promedio va a estar entre un 10 a un 20%. Ahora vamos a ver la distribución de cuál es el comportamiento que la pandemia va teniendo en relación al género. Ven ustedes que nosotros los hombres somos los más afectados en Honduras por COVID-19. Representamos el 53%, con 24.698 casos del género masculino. El género femenino se ha visto afectado en un 47% en relación a esa distribución del total de los casos. Significa que han acumulado 21.667. Una distribución prácticamente que se va a volver, y según la tendencia que se lleva, es que las mujeres siguen incrementando porcentualmente el número de casos en la distribución nacional, cuando anteriormente hacía un mes aproximadamente teníamos una relación de 60% hombres, 40% mujeres. Pero esa relación se ha ido acortando en la medida de que vemos cómo el grado de exposición ha seguido en incremento y por ende, a pesar de quedar en casa, el género femenino en algunas condiciones, más que todo en el área rural, no deja de ser importante el mencionar que con la incorporación a las diferentes actividades laborales, a la mujer ya le ha tocado también incorporarse, y en la medida que uno sale de casa, lógicamente el riesgo de enfermar sigue en incremento en relación a quedar en casa, donde el riesgo es mucho menor. Vamos a ver cómo se comporta los departamentos, cómo está esa distribución de casos de COVID-19. En este momento el departamento de Cortés hay una diferencia de 2% en relación a Francisco Morazán. Como ustedes ven, el departamento de Cortés con el 35% de todos los casos. De esos 46.365, el 35% se ubica en el departamento de Cortés. Francisco Morazán, que presenta un 33%, hemos visto que en las últimas 4 semanas había una diferencia de un 1% entre Cortés y Francisco Morazán. Pero al cierre o al inicio de la semana número 22, de hecho, estamos viendo que hay un distanciamiento de un 2% por un crecimiento, que tenemos que decirlo, y que en las siguientes imágenes ustedes van a poder apreciar y nuestros amables oyentes podrán escuchar el relato de cómo se está comportando el departamento de Cortés. Siguen en ese orden los departamentos de Lloro, que ocupa el tercer lugar, el departamento de Atlántida en el cuarto lugar, quinto lugar el departamento de Choluteca, y ahora aparece en el sexto lugar. Cuando hablábamos de un octavo lugar hace una semana, es el departamento del Paraíso, que ha desplazado al departamento de Valle en el número de casos, y es el departamento que hemos visto en las últimas 2 semanas que ha mostrado un crecimiento acelerado después de separar de ese grupo en el cual va creciendo Cortés y Francisco Morazán. El tercer departamento que en las 2 últimas semanas ha mostrado un crecimiento superior ha sido el departamento del Paraíso, que ahora ha tomado la posición número 6 en el número de casos. La distribución pues sigue, y vemos en una franja de peligro a los departamentos de Comayagua, que ha incrementado el número de casos, el departamento de Olancho y siempre Santa Bárbara, en esa línea o en ese farolillo, pudiésemos decir, amarillo de alerta, porque pueden seguirse incrementando el número de casos. Vamos a ver ahora
cómo está esa distribución acumulada de casos. En este momento, como les comentamos, hemos llegado a 46.365 casos confirmados a través de la prueba diagnóstica PCR. Sabemos que bajo esta relación existe un número superior de casos. Mínimo, si queremos ser un tanto conservadores en estos pronósticos, pudiésemos establecer que al menos 200,000 personas en Honduras en este momento han presentado COVID-19. Esa es la realidad. Es una regla con un nivel exponencial de 5 que le da a usted aproximadamente 200,000 personas, que consideramos que es un dato muy objetivo en esa proyección de lo que en este momento pudiésemos haber presentado o acumulado hasta la fecha. Hemos visto cómo en la última semana, lo que fue de la semana 20 a la semana 21, que concluyó el día miércoles, se dio un incremento de 4.154 casos. En este momento, con 2 días de reporte, hemos llegado a acumular 1.267 casos. Eso nos da una proyección aproximadamente de 600 casos, que pudiese ser una proyección que al cierre de la semana número 22, el día miércoles, pudiésemos llegar a un número superior de casos reportados en comparación a la semana número 21. ¿Cómo está esa distribución de casos por los dos principales departamentos? Dos principales departamentos en función del número de casos que se han reportado. Vemos cómo el departamento de Cortés el día miércoles había acumulado en una semana 754 casos. Pero vemos ahora cómo en tan solo 2 días de reporte, mucho ojo, personas que habitan en el departamento de Cortés, principalmente en San Pedro Sula, mucho ojo, porque en tan solo 2 días está muy cerca ya de superar lo que se acumuló en número de casos positivos de COVID-19 en la semana número 21. En este momento tenemos 628 casos reportados en 2 días tan solo en el departamento de Cortés. Y lo que ocurre en Francisco Morazán en este momento son 262 casos de una acumulación de reportes de 2 días. Eso es lo que tenemos en este momento, que nos puede dar una proyección muy similar. Puede cerrar la semana número 22 con datos muy similares a los 840 casos que se reportaron en la semana anterior. Sí vemos en el departamento de Francisco Morazán y principalmente el departamento o la ciudad de Tegucigalpa y Comayagüela, que sí se evidencia un descenso. De hecho, el descenso en comparación de la semana número 20 a la 21 fue de un 8%, más no así en el departamento de Cortés, que se reportaba un descenso del 80%. Pero vean ustedes que ese descenso no es sostenido, porque la tendencia en este momento es que muy probablemente hoy, con el reporte de hoy sábado, vamos a tener una cantidad superior a lo que se había acumulado en Cortés en la semana anterior. Ahora vamos a ver cómo se comporta el porcentaje de letalidad. La letalidad es la relación que existe entre casos en un departamento, en esto porque vamos a hablar de la letalidad por departamento, la relación que existe entre los casos que se han confirmado por COVID-19 con las personas que han fallecido por COVID-19. Eso establece el término letalidad. Y la letalidad, como ustedes lo visualizaban en el país, está en 3.17%, pero no así es el comportamiento en los departamentos. Y destacamos acá, en esta gráfica, lo que ocurre en el departamento de Olancho, donde la letalidad es del 6%, Comayagua con el 6%. Ambos departamentos en los primeros lugares. No es el hecho de tener un número superior de casos, es el hecho de que los casos que se tengan no lleguen a tener un desenlace fatal como es los decesos. Lo que queremos es que, si bien es cierto, sabemos que es difícil hacer una contención al 100% de lo que es el contagio del COVID-19, es muy importante, lógicamente, buscar que la población no enferme. Pero si se dan esas circunstancias donde hay ya un número de contagios, lo que se pretende o pretendemos es que no fallezcan, que la enfermedad transcurra en una condición que puede llevarlo a una recuperación satisfactoria. Pero en estos departamentos
muy probablemente las estrategias habrá que revisarlas sin duda alguna, porque no pueden estar superando el 3% nacional en relación a que tienen un incremento al doble la letalidad en Olancho, Comayagua y Copán, que pese a no tener la mayor cantidad de casos y estar ubicado en los últimos lugares en función a el número de casos reportados, pero la relación de las personas que han fallecido en Copán es alta en relación a los casos confirmados. Estamos hablando de un 5%. Y vean que en esa franja termina con un 4% superior a la norma nacional de la letalidad, El Paraíso, Lempira, Santa Bárbara, y donde vemos cómo también está el departamento de Cortés, que pese a ser el que lidera la pandemia en el número de casos, en su letalidad es de un 4%, y vemos con un 3% el departamento de Francisco Morazán, acompañado de otros departamentos del país que están reportando esa tasa de letalidad del 3%. Esto es un llamado de atención para que se enfoquen las autoridades nacionales y regionales para la adopción de toma de decisiones y medidas que logren beneficiar el hecho de un abordaje temprano. Y hablando de abordaje temprano, esta semana queremos agradecer la invitación que recibimos del noticiero Hoy Mismo para participar en una actividad donde más que consejos, más que orientación, el pueblo necesita también el actuar. Y a través de esta brigada médica donde tuvimos la oportunidad con la Clínica de Atención Médica Integral CAMI y diferentes colaboradores, nos generamos esta visita donde el objetivo principal era dar ese enfoque en 3 direcciones. La primera dirección es la prevención. ¿Cómo usted va a prevenir? A través de la entrega de mascarillas, a través de la entrega de jabón para hacer el lavado de manos, el gel antibacterial. Así usted previene el COVID-19. Una vez que usted ya está enfermo por el COVID-19, si tiene síntomas o ha tenido contacto con personas que ya han sido confirmadas por COVID-19, aunque usted esté asintomático, lo que sigue es el testeo. Y el testeo se hace a través de las pruebas rápidas, porque no requieren una logística que tenga que estar usted en un laboratorio para ser verificados esa condición de la existencia o no de lo que es el virus. Entonces, usted a través de la prueba rápida puede detectar después de los 7 días la presencia o no del COVID-19. Entonces, vean qué importancia tiene tener prevención en una campaña, tener diagnóstico y el elemento importante. Porque de nada sirve que a usted le digan que tiene o que está positivo sus anticuerpos y no sepa cómo los va a solucionar, qué va a hacer. Entonces, la actuación viene encaminada a dar un tratamiento de manera inmediata. Y gracias a la colaboración de laboratorios que acompañaron y acuerparon esta actividad, como el laboratorio Sanfer con Microdacin y el laboratorio Calox con la ivermectina y la dotación de acitromicina, se pudo llevar el tratamiento maíz a esta comunidad y se entregaron más de 50 tratamientos. Tuvimos en esta experiencia aproximadamente un 10% de positividad de las personas testeadas y aproximadamente un 40% de personas asintomáticas que fueron detectadas y que en ese momento, bajo un criterio médico, fue dado el tratamiento y lógicamente pues ha quedado una cantidad importante de medicamento para poder ser distribuido en la medida de que se sigan realizando estas jornadas de identificación de manera temprana. Esto es un ejercicio en el cual requiere por sobre todo un voluntariado, el deseo de generar cambios, y agradecemos a todas las personas que han colaborado y lógicamente el noticiero Hoy Mismo por liderar, como lo ha hecho desde el inicio de la pandemia, la intervención, el sugerir, el proponer, pero también ahora va al campo del actuar, porque no solamente queremos orientar, no solamente queremos dar consejos, sino que llegar con respuestas a la población que tanto urge. 8731-3195 son los 8 dígitos de distancia para generar ese cambio en el estilo de vida que CAMI Online te ofrece. Coronavirus al día. La información.
Estamos ya en el tema de la semana y hoy hablaremos de la rehabilitación respiratoria post-COVID-19. Es un tema muy importante porque hemos visto cómo ya un número de personas han logrado superar la enfermedad después de haber sufrido el contagio de este virus terrible que lógicamente puede ponernos contra las cuerdas y que nos puede poner en riesgo nuestra vida. Y que sin duda alguna hay un alto porcentaje de la población que ha enfermado, que como yo les comento aproximadamente consideramos que no menos de 200,000 personas realmente ya han cursado con esta enfermedad y que sin duda alguna en las fases donde se va desenvolviendo esta enfermedad va teniendo compromisos en órganos vitales y uno de los órganos fundamentales son los pulmones. Por ende, el virus, una vez alojado en nuestros pulmones, realiza un efecto de inflamación en los mismos y va perdiendo uno la capacidad para poder respirar adecuadamente. Pues ante tanto caso, hemos decidido en esta mañana invitar a una experta en lo que es la rehabilitación respiratoria. En este caso, con una alta experiencia. Hoy conversaremos con la licenciada Maritza Betancourt, que es terapeuta respiratorio y que ya está involucrada en estos procesos en relación a personas con COVID-19 con estas complicaciones. Saludamos a la licenciada Maritza Betancourt. Es un honor, licenciada, que nos permita de su tiempo para poder conversar con nuestro auditorio a través de HRN y TSI para poderles orientar acerca de los cuidados, acerca de las atenciones que deben de tener o precauciones para poder advertir de manera temprana complicaciones que pueden quedar en la función respiratoria y que de manera temprana abordándose pues tendrá la menor cantidad de secuelas. Muy buenos días, licenciada Maritza Betancourt. Hola doctor, muy buenos días, gracias por la invitación. Contenta de poder hoy hablar acerca de lo que me apasiona y pues estamos siempre a disposición del pueblo hondureño, claro que sí. Gracias, Maritza, a usted nuevamente por aceptar conversar con nosotros. Y la primera pregunta es, ¿qué tan frecuente se está volviendo esta consulta o esta referencia que colegas médicos están haciendo en diferentes instituciones en relación a personas que han quedado o están en esa fase después de los 14 días con trastornos de tipo respiratorio? ¿Qué tan frecuente se ha vuelto esa consulta o la necesidad de dar una terapia a esta población? Bueno, en realidad bastante frecuente porque vemos, y como muy bien lo decía usted anteriormente, uno de los órganos que más sufre en esta pandemia o con este virus ha sido el pulmón. Sabemos muy bien que a nivel pulmonar se sufre un daño que a nivel de términos médicos podríamos decir que se llama fibrosis pulmonar, y esta fibrosis es el daño de algunas estructuras a nivel en pulmón. Entonces el paciente presenta ciertos síntomas y signos que son claramente notorios, que son la dificultad respiratoria o la sensación de asfixia o la sensación de ahogo. También son síntomas que a veces podemos sentir que con muy poca actividad física sentimos gran cansancio, gran dificultad respiratoria. Entonces, por eso es tan común la consulta por parte médica para estos pacientes, para la rehabilitación y volver a encontrar el estado respiratorio que el paciente tenía antes de sufrir o de contagiarse por este virus. Entonces, más o menos, en un porcentaje alto, los pacientes que han sido contagiados y que han sido llevados a una UCI o que han necesitado de una UCI o de una unidad de cuidados intensivos son los que más se consultan para la rehabilitación pulmonar. Pues porque este virus genera una neumonía y esta neumonía causa un daño a nivel pulmonar que es la que, repito, causa la dificultad respiratoria y es la que más los pacientes se aquejan de que sienten estos síntomas. Entonces es importante volver a recuperar ese estadio que los pacientes tenían antes de haber sido contagiados por este virus. ¿Con qué síntomas o al enumerar la serie de manifestaciones por las cuales a usted le consultan o es referido a estos pacientes, si podemos enumerar
los síntomas en los cuales implica la necesidad de una evaluación. Es la dificultad respiratoria al momento de hacer ejercicio, el dolor del pecho o que la dificultad que hay hasta poder hablar y poder comunicarse, porque eso genera una demanda mayor de oxígeno para nuestros pulmones y nos corta el habla porque la respiración se interrumpe. ¿Cuál es, por decir así, el síntoma o los síntomas principales para poder advertir a la población que su función respiratoria no es la adecuada? El principal síntoma, como usted ya lo dijo, doctor, es la dificultad respiratoria o es la sensación de cansancio mayor a la actividad que yo acabo de realizar. Por decir algo, yo me quiero desplazar dentro de mi casa para algún lugar y siento gran sensación de ahogo. Ese es uno de los principales síntomas que la gente o que la población en general debería de tener en cuenta. Otro también, por lo que consultan mucho y que yo lo veo mucho en las salas, es la tos. Es una tos corta, es una tos que impide en muchas ocasiones el habla y la adecuada respiración. Es una tos que los pacientes refieren como una sensación de piquiña a nivel de la garganta. Entonces, ese es uno de los síntomas que más consultan también porque les asusta. Ellos, la gente en general se asusta pensando en que hay algo realmente mayor. Entonces, para mí serían esos dos. Y también tengo que decir algo muy importante, y es que también hemos visto en estos pacientes un aumento de la ansiedad y de la falta como de calma en ellos, porque pues obviamente todo este tema del contagio, del virus, de la información que día a día nos llega, entonces pues la gente está sufriendo realmente de ese proceso ansioso, la cual con los ejercicios respiratorios y un adecuado manejo del paciente se puede obviamente superar. Una muy buena observación y muy válida, porque a los que hemos vivido esta enfermedad en carne propia, no nos dejó de provocar un grado de ansiedad. Y conociendo ya y de manera amplia que se ha difundido que uno de los principales síntomas de alarma que la persona debe de identificar es la dificultad respiratoria. Es la necesidad que existe de que usted haga un esfuerzo mayor para poder llenar sus pulmones. Y en algún momento puede ser esto una circunstancia que sea provocada por la ansiedad, como usted bien lo establece, y nosotros creer que ya estamos en una siguiente fase, que ya estamos en una fase pulmonar. Pero ¿cómo poder identificar a través de una evaluación de su parte que probablemente tiene una referencia o tiene una indicación de evaluación por terapia respiratoria ante la dificultad que esa persona está manifestando? Pero ¿cómo poder diferenciar desde el punto de vista técnico, si lo podemos llamar de esa manera, de su área de terapia respiratoria, que esa condición es por ansiedad o es porque existe realmente una secuela o un daño orgánico? Ok, se identifica porque en la realización de los ejercicios respiratorios. Entonces, los ejercicios para rehabilitación en este caso son bastante sencillos, pero abruma o particularmente me llama mucho la atención es la incapacidad del paciente para realizarlo. Aunque los ejercicios son bastante fáciles de hacer, pero los pacientes que han sufrido un daño real a nivel pulmonar presentan gran dificultad en la realización de hacerlos, para hacerlos. Mientras que las personas que están sufriendo por ansiedad, cuando uno logra calmarlas y mostrar la importancia de que ellas hagan esa parte respiratoria o esos ejercicios respiratorios de la mejor manera, a medida que va pasando los segundos o los minutos cuando vamos realizando el ejercicio, ellos van mejorando en esta parte. Mientras que la persona que ha sufrido un daño pulmonar real se demora un poco más en realizar. Hablaremos en esta conversación saludable con la licenciada Maritza Betancourt sobre las recomendaciones y un par de ejercicios respiratorios que usted puede hacer desde la comodidad de su hogar
para favorecer esa rehabilitación respiratoria. Pero antes me llamaba la atención que conocer de cuáles son las indicaciones en el tiempo para iniciar una terapia respiratoria en una persona que ya ha mostrado o se ha determinado que está cursando por una fase pulmonar. ¿Se inicia desde los primeros síntomas respiratorios? ¿Hay que esperar un tiempo? ¿Qué criterios usted tiene para determinar que es el momento de iniciarle a esa persona una terapia de rehabilitación respiratoria? Sí, muy bien. Importante pregunta, doctor. Cabe resaltar que la terapia respiratoria no se inicia en el momento en que el paciente inicia con los síntomas, no, porque el paciente está en la fase aguda de la enfermedad. Entonces, allí el paciente no es indicación de realizarle la terapia. La terapia se inicia cuando ya el paciente está en la fase de recuperación, que es más o menos al 14º día, donde ya no presente fiebre principalmente. Más o menos después del día 14, entonces se inicia la rehabilitación respiratoria. Se inicia con ejercicios básicos como es la respiración diafragmática con labios fruncidos, que es la que estamos viendo en la pantalla en este momento. Es en donde el paciente debe tomar el aire por la nariz, solo infla el estómago o solo mueve el estómago sin levantar los hombros y bota el aire nuevamente por la boca, frunciendo los labios o como si fuera a decir la palabra U. Eso es uno de los ejercicios básicos, se debe hacer mañana y tarde para que los pacientes vayan mejorando y vayan otra vez retomando la actividad que tenían antes de contagiarse del virus. También nos podemos ayudar en casa con una botella y una pajilla, con una botella más o menos a la mitad de agua. Tomamos el aire por la nariz. Todos los ejercicios van basados en la respiración diafragmática. Entonces tomamos el aire por la nariz sentados en la cama. Inflamos el estómago y al momento de botar el aire nos ponemos la pajilla en la boca y soplamos por la pajilla como cuando estábamos pequeños que jugábamos a hacer burbujas con el agua. Este ejercicio en algunos pacientes puede producir tos. Lo importante es el paciente estar consciente de que esto va a generar tos y que no hay necesidad de estresarse ni de generar ningún tipo de angustia. Si tiene necesidad de expectorar, que lo haga. Y este ejercicio lo que va a generar en el paciente y a nivel pulmonar es como una permanencia y un aumento del volumen pulmonar, que es lo que queremos con estos ejercicios, mantener el volumen pulmonar y no generar pérdida, ¿sí? Entonces, todos estos ejercicios nos ayudan a ese mantenimiento de ese volumen pulmonar. Ahí, como lo estamos viendo en la imagen, también podemos hacer la respiración diafragmática sentados a la orilla de la cama, tomamos el aire por la nariz, mantenemos el aire en más o menos 2 segundos y luego lo botamos por la boca lentamente, frunciendo los labios. Todos los ejercicios van basados en eso, como también vimos anteriormente. Este mismo ejercicio, acostados en la cama, podemos movilizar los brazos hacia arriba, tomando el aire cuando movemos los brazos y botándolo cuando los volvemos a llevar a la posición inicial o cuando los vamos a bajar. Todos estos ejercicios se pueden realizar 2 veces al día, más o menos entre 5 a 10 sesiones cada vez, obviamente dependiendo del nivel de cansancio que usted sienta en el momento de hacer el ejercicio. Es importante también decirle a la población que estos ejercicios no suplen el tratamiento médico, solamente son un manejo que ayuda paralelamente al tratamiento médico y que son importantes en la recuperación del paciente y de su estabilidad respiratoria. También que siempre guarde la calma, ¿cierto? Y que si en algún momento se siente demasiado cansado, demasiado agotado, entonces suspenda los ejercicios y cuando se recupere, pues trate de retomarlos nuevamente. Si presenta en algún momento fiebre o dificultad respiratoria, no realizarlos, pues porque la fiebre usted sabe que genera un cierto tipo de aumento de frecuencia respiratoria y esto, entonces no realizarlo cuando el paciente esté cursando con algún tipo de fiebre. Yo de que esta estrategia o la terapia no solamente se brinda a nivel hospitalario,
tenemos experiencia de años en lo que es la participación en equipo con la licenciada Maritza Betancourt en otras condiciones o enfermedades respiratorias que requieren un proceso de rehabilitación. Una vez que por cualquier complicación que usted haya tenido, digamos esto, una neumonía de tipo bacteriano, o sea, todo lo que ha lesionado o agredido su sistema respiratorio, principalmente los pulmones, en muchos de los casos requieren una rehabilitación en este proceso. No solamente es hablando de los trastornos o las complicaciones de tipo pulmonar que el COVID-19 puede dar. Así se requiere de rehabilitación. Es muy similar a, por ejemplo, que usted esté encamado por una cantidad de tiempo, 1 o 2 semanas, posteriormente a que usted se ponga de pie, le va a costar. Entonces ahí viene la rehabilitación física, o sea, órganos que se han afectado por una condición de salud, por una enfermedad, u órganos o sistemas que no se han mantenido en actividad, pueden empezar a atrofiarse y es importante iniciar esa rehabilitación. Y cuando hablamos de la rehabilitación, el día de hoy hacemos énfasis en lo respiratorio, pero también viene implícito la rehabilitación también funcional, rehabilitación física, debido a que hay mucha postración, hay mucho reposo que nos indican, pero ese debe de ser relativo en función de que hay que dosificar nuestro esfuerzo, nuestras energías, pero también estar de pie, porque el estar acostado por largos espacios de tiempo también lleva a lo que es la atrofia muscular. Y también, sumado a eso, el riesgo, si ya lo conocemos, que esta enfermedad puede provocar alteraciones microangiopáticas, o sea, lo que hemos hablado de la formación de microcoágulos. Entonces, cuando la sangre está con poco movimiento, lo que se llama estasis de la sangre, entonces cuando no hay movimiento se pueden formar por su cuenta, per se, lo que son coágulos y lógicamente complicarnos. Si ya hay un trastorno definido por el COVID-19 de la coagulación, esto lo puede aún agravar de manera superior a lo que pueden ser las afectaciones. Entonces, licenciada, una pregunta sería, ¿cómo usted, qué recursos, se necesitan? Porque sabemos que esto, como lo comentamos, se hace de manera hospitalaria, pero también se hace domiciliaria, porque conocemos ya la experiencia que estamos teniendo con un par de casos, con el aporte suyo en las visitas a nivel domiciliario para llevar esa terapia. Porque lo que menos se quiere es que el paciente se esté movilizando, y en muchos de los casos lo que implica estar movilizándolo a un centro asistencial, riesgos de sobreinfección, o sea, se ha mantenido prácticamente, podemos decir, de una manera hermética en casa, y queremos llevar hacia esta nueva forma de dar la atención médica, es prácticamente mover lo que es un hospital hacia el hogar y poder dar esa terapia. Entonces el mensaje es también que existen alternativas, que usted puede recibir una terapia y que no requiere una alta logística, sino que el conocimiento de los expertos para poder realizarlos en casa. Nos gustaría que nos comentara un poco de la experiencia en la atención y en la terapia respiratoria de manera domiciliaria. Sí, realmente es para mí muy grato poder prestar mis servicios a nivel ambulatorio, como usted lo dijo, doctor, porque los pacientes realmente se angustian sabiendo que deben movilizarse hacia algún centro médico, y sus familiares también. Entonces existen en casa muchos recursos que uno puede ayudar con los pacientes o hacer con los pacientes para reincorporarlos a sus actividades de la vida diaria. En mi experiencia personal, en las terapias que he realizado a los pacientes particularmente, pues como que hago partícipe todas las cosas de la casa. Entonces están las escaleras, el patio. Es importante aclarar a los pacientes, y es que si usted está en casa y está cursando con el proceso del COVID, no necesariamente tiene que pasar todo el tiempo en cama ni acostado, porque los músculos, como el doctor lo decía, sufren más o menos al cuarto, quinto día de tanta inactividad. Entonces es importante que los pacientes estén activos físicamente, porque todos los músculos sufren, y uno de los principales músculos que sufre durante este proceso es el diafragmático, que es el músculo principal de la respiración. Entonces, con recursos fáciles en la casa, las escaleras, el patio, una pajilla, una botella con agua,
podemos utilizarlos para realizar ejercicios en casa y explicarle claramente al paciente cómo debe respirar en cada uno de ellos. Entonces ha sido de verdad una experiencia muy grata ver pacientes en los que los primeros días que se inicia la terapia no son capaces de respirar, no son capaces de subir las escaleras, con voltearse o sentarse nuevamente en la cama generan algún tipo de dificultad respiratoria, y es muy grato verlos más o menos al cuarto, quinto día recuperar ese patrón y esas actividades de la vida diaria que tenían antes de haberse contagiado por el virus. Medio, ¿cuánto pudiésemos establecer? Sabemos que todo depende del grado de afectación que cada persona que ha tenido o sufrido de COVID-19, que ha llevado a una fase pulmonar, sabemos que eso es muy individual en relación a cuánto daño es el que existe, pero en promedio aproximadamente con estas afectaciones, si se abordan de manera temprana, ¿cuánto tiempo puede llevar lo que es esta rehabilitación de tipo respiratorio? Sabemos que la funcionalidad no se va a recuperar de la noche a la mañana en relación al COVID-19, porque bueno, los que hemos sufrido esta enfermedad, sabemos que, por ejemplo, si secuelas mínimas quedan como la debilidad, el agotamiento físico con facilidad. O sea, el haber tenido COVID no significa que tuve una gripe, que fue algo sencillo. Son enfermedades donde sabemos que ponen en alto riesgo la vida del ser humano, independientemente de la condición que haya tenido o el grado de afectación presentado. Asimismo serán las repercusiones y las secuelas. En eso estamos claros. Pero ¿cuánto tiempo puede llevar ese proceso en promedio de una persona que ingresa a un programa de rehabilitación respiratoria? Ok, ese proceso va a depender mucho como usted lo dijo, del nivel de afectación a nivel pulmonar, de la edad del paciente, de la colaboración de sus familiares. Más o menos 7 días, el paciente, 7 a 10 días, el paciente ya, si es bien juicioso, se puede alcanzar a recuperar haciendo los ejercicios respiratorios 2 veces al día, como se lo indico. Más o menos de 7 a 10 días el paciente presenta una buena recuperación, y obviamente pues también, repito, dependiendo de la edad, del tipo de afectación que sufrió, porque más o menos el 15% de los pacientes que han ingresado a UCI con un daño pulmonar presentan secuelas importantes a nivel respiratorio. Entonces a estos pacientes son los que realmente nos tenemos que enfocar para que recuperen esa capacidad respiratoria perdida. Entonces, más o menos en el lapso de ese tiempo, el paciente presenta ya una mejoría. Obviamente, todo esto es una combinación de disciplinas, porque el paciente no solo debe recuperarse respiratoriamente, sino también su movilidad, su capacidad de volver otra vez a caminar, otra vez a reincorporarse en las actividades de la vida diaria, porque estar tanto tiempo en cama, como usted lo dijo anteriormente, genera no solo esas lesiones a nivel de coagulación, sino también lesiones a nivel muscular. El músculo sufre con el reposo. Entonces, más o menos en ese lapso de tiempo, el paciente puede volverse a recuperar como estaba antes. Llevamos en este momento ya las opiniones y se las transmitimos a usted, licenciada Maritza Betancourt, sobre un par de inquietudes de oyentes que, por ejemplo, consultan sobre si esta terapia respiratoria que se hace de manera domiciliaria, se usan instrumentos o aparatos que usted moviliza que puedan contribuir a eso. Y otra consulta que viene ligada es que si a través de la terapia respiratoria se puede quitar la dependencia de oxígeno. Y vea qué importante pregunta en relación a que usted sabe que un porcentaje de estas personas que cursan con fase pulmonar también son dependientes de oxígeno, y que en muchos de los casos han sobrellevado la enfermedad, se han hecho pruebas de PCR, el hisopado está negativo, pero sigue conectado o dependiente de oxígeno. ¿Esas terapias respiratorias pueden ayudar o contribuir a quitar el oxígeno? Y en segundo lugar, la primera pregunta era en relación a instrumentos que se utilizan, que usted maneja, o sea, sí lleva instrumentos para ayudar en esa rehabilitación respiratoria.
Bueno, la utilización de instrumentos principalmente depende de si el paciente presenta un nivel de afectación importante a nivel de manejo de secreciones, entonces podemos hacer la terapia respiratoria como tal, utilizando masajeadores para poder ayudar a la expectoración. También uno de los instrumentos más importantes es el incentivo respiratorio o el espirómetro. Este aparato es un aparato que nos ayuda a mejorar y aumentar el volumen pulmonar, que está basado en la capacidad pulmonar del paciente. Entonces, esto inicialmente empieza desde una numeración que el paciente empieza a realizarlo, que es el que tenemos en la imagen. Entonces, el paciente debemos de pedirle que inicialmente se ponga la boquilla en la boca, y este equipo, erróneamente en algunas partes hemos creído que se utiliza botando el aire, y no se utiliza botando el aire, se utiliza tomando el aire por la boca, y como allí vemos, el émbolo que está dentro se desplaza, y entonces esta numeración que alcanza significa la capacidad pulmonar del paciente. Entonces el paciente inicialmente debe iniciar tomando el aire, ¿cierto? Y movilizándolo hasta donde más pueda. Inicialmente esto va a ser bien difícil hacerlo, pero a medida que el paciente va a ir generando mayor capacidad, pues va a ir mejorando. Este es un elemento que nos ayuda mucho en la recuperación de este estado que ha quedado después de la infección. Y también en cuanto a la generación, a la eliminación de la dependencia del oxígeno, esto también va a depender mucho de la edad y del nivel de ansiedad que el paciente ha sufrido, porque muchos pacientes piensan que si yo le retiro el oxígeno, él se va a ahogar, él no va a poder respirar, y es importante aclarar a los pacientes que el oxígeno solamente es una ayuda, que el que hace realmente el movimiento respiratorio y el que genera toda esa capacidad es el mismo paciente. Entonces, las técnicas para eliminar esa dependencia del oxígeno también van ligadas directamente con el manejo de la ansiedad en los pacientes, y es hacer todos los ejercicios respiratorios en un ambiente cálido, cómodo, confortable, que él entienda que es el que genera su propio esfuerzo en estos ejercicios respiratorios, y a medida que él vaya haciéndolos, ir disminuyendo el oxígeno y irle mostrando a él su progreso poco a poco. También es importante que él entienda que la generación o la dependencia de este oxígeno va a limitarlo en sus actividades de la vida diaria. Entonces, a medida que el paciente va entendiendo todo esto, obviamente va presentando una mejoría importante después de la infección con este virus. Excelente disertación, orientación. Hemos quedado claro, creo que gremio médico, asistencial, personas que nos han escuchado, nos están escuchando y viendo, con la participación de la licenciada Maritza Betancourt. Que, licenciada, le agradezco enormemente que haya dado de su tiempo. ¿Y qué mensaje le quiere dejar a usted a la población que la escucha y la ve a través del programa Aquí con mi médico? No, ante todo, que lo más importante para evitar nuevamente el contagio y el recontagio después, obviamente hay un nivel de recontagio después de haber sufrido este virus, y lo más importante es el distanciamiento social, el adecuado manejo de la mascarilla, y lo más importante es que la gente entienda y comprenda que yo puedo usar mi mascarilla adecuadamente, pero que si durante el tiempo que la uso la toco y no me lavo las manos o no hago una limpieza adecuada con un gel antibacterial para poder limpiarme las manos, la verdad estoy revirtiendo todo ese trabajo y todo ese esfuerzo que he hecho con la mascarilla. Quedémonos en casa, seamos juiciosos, y también todas las personas que han sufrido este virus, pues ya somos unos triunfantes, unos ganadores. Y lo más importante es la solidaridad en estos momentos, demostrar la solidaridad del pueblo hondureño, demostrar que somos un pueblo solidario entre nosotros mismos y contra nuestros propios compañeros. Y pues lo que siempre hemos dicho y lo que vemos en todas las comerciales es quedarnos en casa. Agradezco su participación y bueno, esta no será la primera ni la última vez que conversemos sobre estos temas de rehabilitación respiratoria. Antes de ir a una breve pausa comercial, decirles que si usted en este momento está teniendo trastornos del sueño,
que no logra conciliarlo, que se levanta en varias ocasiones durante la noche o que su sueño se acorta en las horas promedio, duerme menos de 6 horas, entonces usted necesita el EPA Plus Sleep Care, que es a base de melatonina, triptófano y complejo B. Una tableta que usted tome 30 minutos antes de la hora habitual de dormir permitirá tener ese sueño reparador. El EPA Plus Sleep Care usted lo encuentra en las diferentes cadenas de farmacias, principalmente en Punto Pharma, y le invito a que consuma y que pueda tener un sueño reparador. En esos casos donde el insomnio, por ejemplo, afecta mucho en los síntomas post-COVID, es una alternativa natural que puede tomarlo usted independientemente de las condiciones o padecimientos que tenga, llámense estas enfermedades crónicas, enfermedades degenerativas o por edad. No se puede limitar o evitar el poder tener un sueño reparador independientemente cuál sea su condición de salud en este momento. Entonces, el utilizar EPA Plus Sleep Care, que viene en una caja con 60 tabletas que le estarán durando 2 meses, es oportuno poderlo emplear en estos tiempos de pandemia. Breve pausa comercial y retorno. Vamos a anunciar al ganador del día de hoy del certificado de consumo de Farmacia Punto Pharma. Tengo el placer de decirle a don Dani Joel Flores que él va a ser el acreedor del certificado. Muchas gracias a todos por sus participaciones. Espero verlos el próximo fin de semana. Contar con sus participaciones. Bueno, recuerde que dígale adiós a la hinchazón, a la inflamación, a la alteración que produce el acúmulo de gases a nivel intestinal. Dígale adiós a los gases con Gasbec. Gasbec usted lo encuentra en las diferentes farmacias, se puede tomar hasta 4 tabletas al día posterior a cada tiempo de comida y antes de dormir. Esa es la dosis que usted puede usar de Gasbec, siempre bajo la prescripción médica. Su consulta en este momento ha concluido, pero queda programada ya para que el próximo sábado nos volvamos a encontrar en un programa más de Aquí con mi médico. Que pasen una feliz semana.